Pensemos en esto un momento. ¿Y si todo el ruido político que vemos a diario fuera, en realidad, una gran distracción? Hoy vamos a desgranar un análisis que plantea justamente eso. El texto se llama La gran cortina de humo y el saqueo de Argentina. Y su idea principal es que las decisiones que de verdad moldean un país se toman muy, pero muy lejos de las cámaras. Miren, esta frase del texto lo resume todo. Es como decir que detrás de la telenovela política de todos los días hay otra cosa, algo que no vemos, que es lo que realmente mueve los hilos. Y bueno, esa es la idea que vamos a explorar hoy. Bueno, vamos al grano. El corazón de este análisis es el concepto de cortina de humo. Pero ojo, el texto no la describe como algo que pasa por casualidad, la plantea como una estrategia, algo armado a propósito para que estemos mirando para un lado, mientras lo importante de verdad pasa por otro. Y acá es donde la cosa se pone interesante. La fuente nos dice que hay como dos películas pasando al mismo tiempo. Por un lado, el espectáculo, los escándalos, las peleas, todo lo que nos indigna en las noticias. Y por otro, la operación, lo que pasa en silencio, se van capitales, se entregan recursos. El argumento del texto es simple. Sin el show del espectáculo, la operación no se podría hacer a la vista de todos. Una cosa necesita de la otra. A ver, empecemos a correr esa cortina de humo. Lo primero que nos muestra el análisis tiene que ver con la plata, con esos mecanismos financieros que, según se argumenta, estarían vaciando la economía. Y acá llegamos a un punto central. Según este análisis, la fuga de capitales no es algo que pasa de vez en cuando. No, se la describe como el verdadero motor de todo el sistema. Es como tener una canilla abierta permanentemente, que saca la riqueza del país para llevarla a otra parte. Y no estamos hablando de poco dinero. Para nada. La escala de este drenaje es gigante. De hecho, la fuente se apoya en datos oficiales del propio Banco Central para mostrar que la salida de riqueza ha roto récords históricos. Esto nos da una idea de la magnitud del fenómeno. A ver, formación de activos externos suena súper técnico, ¿verdad? Pero la idea en el fondo es muy sencilla. El texto lo explica así. Es cuando la riqueza que se genera en Argentina, en vez de quedarse acá para invertirse, se va y se guarda en otro país. O sea, el valor se produce en un lado, pero se acumula en otro. Y acá entra en el tablero otro actor importante, los organismos financieros internacionales. El texto no los presenta como simples prestamistas, los describe más bien como una especie de administradores externos. Se argumenta que las condiciones que imponen, como las que vemos acá, están diseñadas para mantener esa canilla de la fuga de capitales siempre abierta. Muy bien, ya vimos la parte del dinero, ahora pasemos a la segunda capa del análisis, las reglas del juego. Porque claro, para que todo esto funcione como se describe, hacen falta leyes que lo permitan, que le den un marco legal. El análisis es muy directo en este punto. Sostiene que los cambios en las leyes no son al azar, sino que buscan un objetivo muy claro, crear lo que llama un enclave colonial. ¿Y qué significa eso? Básicamente, un modelo donde un país se especializa en entregar sus recursos naturales sin que esa riqueza genere un desarrollo real para su propia gente. Para que esto no quede solo en la teoría, el texto da un ejemplo muy concreto, el régimen de incentivo para grandes inversiones. Miren los beneficios que ofrece, extensiones de impuestos por 30 años, poder sacar los dólares del país libremente. En fin, el punto que hace el análisis es que son condiciones hechas a la medida de los grandes capitales extranjeros, no necesariamente del desarrollo nacional. ¿Y qué pasa con los trabajadores en todo esto? Bueno, el análisis mira la reforma laboral desde otro ángulo. No tanto como una forma de crear empleo, sino como una herramienta para disciplinar. La idea que se plantea es que el objetivo sería debilitar el poder de negociación de los sindicatos para tener una mano de obra más barata y dócil, algo que según el texto encaja perfecto en un modelo enfocado en la extracción. Y claro, el medio ambiente también entra en la ecuación. Se apunta a cómo se van flexibilizando protecciones clave, como la ley de glaciares. El argumento es que esto no es casual, sino que se busca abrirle la puerta a recursos vitales, como el agua dulce, para grandes proyectos de megaminería. Ok, hasta ahora hablamos de dinero y de leyes, que puede sonar un poco abstracto. Ahora vamos a bajarlo a tierra. ¿De qué recursos concretos, de qué activos físicos estamos hablando? El primer ejemplo es la hidrovía Paraguay-Paraná. Y la metáfora que usa el texto es fuertísima. La llama un catéter económico. Es una imagen potente, ¿no? Como si fuera una vena abierta por donde se va la riqueza real del país, los granos, los minerales, sin un control nacional efectivo. Luego está Vaca Muerta. Todos sabemos que es una reserva de gas descomunal.
El punto que hace el análisis aquí es que si bien es un activo clave, su explotación está muy ligada a fondos de inversión globales. Y eso implica, según el texto, que una porción muy grande de las ganancias que genera no se queda en el país. Pero la cosa no es solo económica, también es geopolítica. El análisis pone el foco en el puerto de Ushuaia. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a la Antártida y al Atlántico Sur, un punto estratégico a nivel mundial. Allí, el texto advierte sobre una creciente presencia de intereses extranjeros. Y finalmente, algo que es la base de todo, la tierra, sobre todo en la Patagonia. El texto habla de un proceso silencioso de venta de enormes extensiones de tierra a extranjeros y lo llama desposesión territorial. La idea de fondo es simple: quien controla la tierra, controla el futuro. Bien, ahora vamos a alejarnos un poco de Argentina para ver el mapa completo. Porque una de las claves de este análisis es que lo que describe no es un caso aislado. Y este es un punto crucial. Lo que se detalla para Argentina no se ve como algo único, sino como parte de una dinámica mucho más grande. Una competencia global, cada vez más feroz, entre las grandes potencias por asegurarse el acceso a recursos que son cada vez más escasos y estratégicos. Y en ese tablero mundial, ¿qué papel le toca a Sudamérica? Según el texto, el de ser una gran reserva estratégica. Pensemos en lo que hay en la región: litio, gas, petróleo, agua dulce, alimentos, todo lo que el mundo necesita. En este contexto, acuerdos como el de Mercosur con la Unión Europea son interpretados por la fuente como los instrumentos para garantizar que las potencias tengan acceso fácil a esas materias primas. Bueno, ya vimos todas las piezas del rompecabezas: el dinero, las leyes, los recursos en el territorio y el contexto global. Ahora vamos a juntar todo para ver la imagen completa que nos presenta este análisis. Y acá está la tesis final del texto o su conclusión. El argumento es que si sumamos todos los elementos que vimos, la distracción mediática, la fuga de capitales, las nuevas reglas del juego y la entrega de activos, lo que emerge es la imagen de un país cuyo modelo está siendo transformado en una plataforma de extracción para beneficio externo. Y para terminar, el texto no nos da una respuesta cerrada, nos deja con una pregunta que queda resonando. Sostiene que tomar conciencia de esta operación que ocurre detrás de la cortina de humo es el primer paso, el primer límite que se le puede poner. Y nos deja con esta reflexión final: ¿qué pasaría si el público dejara de mirar el espectáculo y empezara a prestar atención a lo que de verdad está ocurriendo tras el telón?